Esa es buena pregunta para examen, ¿eh? ¿En qué se basa que tenga una demencia? Díganle a Liz que les preste lana, ¿eh? Ya no tiene problemas de dinero para el examen extraordinario. ¿En qué se basa? ¿En la pérdida de realidad? No. Hay demencias donde no hay pérdida de realidad. No hay ni alucinaciones ni delirios. ¿En qué se basa? ¿Perdón? O sea, por ejemplo, ¿qué mide, Fer, el MoCA? ¿Qué estás viendo con el MoCA? Un deterioro cognitivo leve, Pau. El deterioro cognitivo leve, muchachos, lo puedes tener y puedes tener muchos síntomas de Alzheimer, ¿no? Como amnesias hipocámpicas, ahorita van a ver todos los diagnósticos. Pero como es un deterioro todavía leve, Vania, no lo puedes determinar como una demencia. Cuando ese deterioro leve aumenta y hay más fallas cognitivas, es decir, tú le haces el MoCA, ¿no? Y el MoCA solamente tiene problemas visoespaciales, ¿no? Y le haces 2 años después el MoCA y resulta que hay más fallas cognitivas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una demencia y un deterioro cognitivo leve? Que no están implicadas, muchachos, tantas condiciones cognitivas, ¿no? ¿Sí? Ese es el punto. ¿Cómo es una valoración, Pau? Retest. O sea, tú con tu papá le hiciste una valoración diagnósticas, ¿no? Y se lo haces al mes, ¿no? ¿Cómo puedes comprobar que ese test es válido? Que no hay sesgo. ¿Qué haces? Lo vuelves a aplicar. Para ver si va aumentando. Si hay las mismas condiciones que presentaste, y esa es una valoración que siempre tienen que hacer, porque la primera puede haber muchos sesgos. ¿Ok? Sí. Entonces, Miriam, ¿cuál es la diferencia entre... ¿por qué, Miriam? ¿Por qué una enfermedad de Alzheimer todavía no se convierte en demencia? O sea, aquí dice... y desde entonces se reconoce como o sea, es decir, que tengas Alzheimer puede ser la causa de la demencia, pero no puede ser una demencia. Una demencia son todos, ¿no? Y tienen que tener ciertos criterios. Tanto Parkinson, Huntington, ¿qué? Porque no está delirando todavía. No. Porque todavía no pierde la realidad completamente. El Alzheimer lo que hace es más... El Alzheimer no pierde la realidad completamente. Solo se te olvida. Hay fallas cognitivas. ¿Sí? Te pierdes el tiempo que estás viendo. Tienen que analizar todo, muchachos, ¿sí? Todas las pruebas cognitivas, ¿no? Y si hay no hay una severidad, entonces no puede llegar a la demencia. La demencia se caracteriza por fallas cognitivas graves ya, sobre todo en la atención, la memoria y el lenguaje, ¿sí? Entonces, tomen muy en cuenta esto, muchachos, ¿sí? El que tenga Alzheimer no quiere decir que tenga una demencia. Puede ser, como dice ahí, el precursor de la demencia o la base de la demencia, pero eso no quiere decir que lo tenga, ¿sí? Y aquí vamos a hablar ya del envejecimiento patológico. Alexis, si te digo patológico, ¿con qué lo asocias? Perdón. Con una enfermedad. ¿Con qué? Con enfermedad. ¿Con qué más? Gris. Sí. Para la obra. Patológico, mira, ¿qué? Sinónimo. Como algo inevitable. ¿No? Vania. Michelle. ¿Con algo con lo que ya vienes? Que Tampoco, ya está. porque hay patologías orgánicas o hay patologías Algo que ya está definido, algo que ya está... Tampoco. Secuencial, ¿no? Clínico, muchachos. Todo lo patológico es clínico. ¿Y qué es lo clínico, Estefanía? Si me dice eso, le acepto su comprobante de justificante, si no, no. ¿Qué es lo clínico? No, que me vamos bien. Perdón, Chitón. Lo fácil soy yo, lo difícil es Pues Michelle. lo que ya está, bueno, yo siento que es lo que ya está No. estudiado y definido, ¿Clínico ¿no? qué es? ¿Con qué asocian clínico patológico? Lo clínico ¿Con la es que salud? tiene que afectar a fuerzas Con la salud. Así es sencillo, ¿no? Yo lo respondí por Estefanía. Ok, gracias. Sí, te confundo. No. Muchachos, tenemos- no te dejes Ya convencer. que estamos- Muchachos, lo clínico patológico siempre, o sea, es salud de enfermedad. Siempre campaña que te digan clínico, perfecto. Pues se llama clínicas, porque es así. Ven cómo está tu salud, ¿no? Entonces, ese es el punto. Envejecimiento patológico, es decir, voy a analizar cómo están sus aspectos de salud, ¿no? Entonces, la demencia constituye un síndrome. ¿Qué es un síndrome de Fer? Esto lo deben de saber ya de cajón, ¿eh? Imagínense que les pusiera un examen así bien simple, especifique qué síndrome, qué es un signo, qué es un síntoma, qué es sintomatología. Chamacón.
¿Qué es un síndrome? Una Es el- condición, una... No, bueno. Una condición es algo que no se quita, Fer. Un síndrome no se quita. Como un cuadro Un cuadro Por eso, ¿no? clínico. ¿de qué? Ya lo acabas de decir. ¿Qué sea un cuadro clínico? Son ciertos signos o síntomas que pueden presentar. Positivos y negativos de salud, de enfermedad que te llevan a hacer esto, ¿no? Lo sindromático. Acuérdense que cuando vimos diagnósticos, bueno, tenemos que ver el diagnóstico sindromático, o sea, cómo están los signos y síntomas que los podemos relacionar con alguna patología, ¿sí? Clínicamente. Bueno, la demencia constituye un síndrome caracterizado por el deterioro progresivo de las funciones cognitivas, memoria, lenguaje, habilidades visoperceptuales, de razonamiento, etcétera, vinculados a cambios emocionales y comportamentales generales. Ojo, Michelle, antes de que te vayas, tú puedes tener una demencia. Sí. ¿Y por qué lo asocian nada más con viejitos, la demencia? No. Que es un error eso, ¿eh? Aquí está, ahora sí, ya. Muchachos, entonces fíjense, el que conteste lo va a preguntar. Esta es la respuesta que le estaba diciendo ahorita, Luis. Cuando tú, ¿qué es una demencia? Bueno, estas situaciones, ¿no? Tal vez cuando tienes Alzheimer, tal vez tus funciones cognitivas no están tan alteradas, bueno, tan clínicas, tan patológicas, ¿no? Pero a medida que va progresando, entonces ya una enfermedad de Alzheimer progresa, evoluciona o se gesta en una demencia. Sí, ahora la bronca es, muchachos, saber qué tipo de enfermedades, y ahorita lo van a ver, ¿no? Qué tipo de demencia es para ver también el diagnóstico, pero sobre todo la rehabilitación y estimulación o tratamiento que tenemos que hacer. No es lo mismo, mira, tratar Alzheimer que tratar una demencia vascular. Fernando, ojo con esto, ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y una demencia vascular? Y lo debes de saber de cajón tú. Se le da Alzheimer, pues ya es el... Tiempo, déjate la pongo así, Fer. Llegan las Micheles y una de ellas, una de ellas tiene Alzheimer y la otra tiene demencia vascular. ¿Qué preguntarías a las dos para saber cuál de las dos tiene la demencia vascular o cuál tiene Alzheimer? ¿Qué preguntarías? ¿Valorar las 3 esferas de plasma? No, Sí, tomar los medicamentos. no. Si tiene un deterioro en los No. movimientos. Que no era No. por si tenía diabetes. Más, ándale. Por eso Supa. no. Un historial Por eso. previo. Oiga, no tiene problemas de hipertensión. Ajá. Oiga, no pasa por Ah, pero una para cuestión no vascular. ser tan- Y entonces tienen los mismos síntomas, Miriam, pero tiene una cuestión vascular, ¿no? Es demencia vascular, es Alzheimer. Profe, perdón, ahorita yo tarde, no entendí. La demencia vascular es ¿Por qué digo tan? porque duré media hora formada en la fila. Sí, cierto, eso sí duró mucho, Estefanía. Y Vania también. A mí me consta porque Me yo estaba encantó. platicando y yo la veía paradita. Lo que haber hecho le pregunto, pues, ya se ¿Qué es victimizó. una demencia? No me victimicé. Ok. No me estoy hablando falso. ¿Qué es una demencia vascular? Una demencia vascular, ¿qué es, Fer? Cuando tienes alguna, por ejemplo, hipertensión o algo así. O sea, es decir, una demencia vascular, el origen de todo esto, Fer, de todo esto, Estefanía, es que no hay irrigación a la sangre, porque tienes diabetes, tienes hipertensión, entonces eso es. El daño lo está generando tal vez una obstrucción una obstrucción de la sangre que va del corazón al cerebro o Y eso se considera orgánico. Sí, totalmente. Es que el tema de orgánico, muchachos, por ejemplo, un susto o una mala alimentación te puede producir una falla vascular. Entonces, lo generó el contexto, ¿no? Entonces, eso de orgánico o emocional está Profe. muy interesante. Entonces, a ver, en sí la demencia como tal es el deterioro cognitivo Exacto. y el retraso y la pérdida de la realidad en espacio-tiempo, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, por ejemplo, de cuál demencia. O Hay sea, por demencias, por ejemplo, digamos, vamos a ver ahorita la demencia de cuerpos de Lewy o Lewy. Esa, por ejemplo, se caracteriza por tener alucinaciones, pero las alucinaciones son con niños o con cuestiones animadas, ¿no? Y cuando tienes eso, normalmente el Alzheimer, creo que te da Alzheimer ahorita, supongamos, mírame, y el periodo de vida son 10 años, de 5 a 10 años desde que te da, ¿no? Y que lo reconoces. O sea, te vas a morir en 5 años, 10 años, no sé. Pero en la demencia de cuerpos de Lewy o Lewy,
te vas a morir en 3 años. ¿Por qué? Porque es más, ¿cómo se dice? Más crítica, ¿no? ¿Por qué, Miriam? Porque hay alucinaciones y están más, ¿cómo sería el término? Hay más daño cognitivo, pues. ¿Sí? Y puede ser, no ocurre mucho, por ejemplo, mira, que una enfermedad de Alzheimer se convierta en cuerpos de una demencia de cuerpos de Lewy, o un Parkinson, un Huntington, todo eso, ¿no? Tienes que definir bien eso. Y aquí, a nosotros como psicólogos, muchos, ustedes como futuros neuropsicólogos, les toca analizar eso y ver cuáles, digamos, condiciones o cuáles procesos cognitivos están más involucrados. Pero fíjense lo terrible de esto, muchachos. ¿Creen que si nosotros como psicólogos o neuropsicólogos actuamos sobre ellos, la persona no se va a morir? Es posible evitar una muerte. Exacto. Entonces, para que fijos, Michelle, atendemos a esas personas. Para que puedan tener una vida digna, un estilo de vida digno. Ahí es rehabilitación o estimulación. Estimulación. Y muchachos, lo que puede ocurrir es que simplemente podemos mejorar su calidad de vida y tal vez sí viva un poco más, ¿no? Pero normalmente eso es lo terrible, todo eso, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo el tipo de perdón, Michelle. ¿Por qué a una persona, Fer, que tiene una demencia vascular, Estefanía, normalmente le recetas, no me acuerdo el tipo de aspirina, ¿no? Es una aspirina, ¿Bebé? No, es más fuerte, ¿no? La aspirina. No, es sí, aspirina, pero no me acuerdo el otro término. Algo así. Sí, que es especial para personas con diabetes, con hipertensión, sobre todo previenen las demencias, bueno, no previenen, hace que la sangre se diluya y pase más rápido. Es que son digamos. anticoagulantes. La aspirina se la recetaron a mi papá Exacto. por toda la vida ya. Exacto. La aspirina proteica. Algo Ándale, algo así. así. La aspirina bebé. Entonces, ¿sí se llama? El libro? No, Bueno, es en que inglés como es tan Baby chiquititas. Baby. En inglés les dicen baby aspirin, pero aquí se llama creo que proteico o algo así. De hecho, viene hasta como las pastillas anticonceptivas, lunes, martes. Ándale, sí. Entonces, muchachos, de verdad, una persona con una cuestión vascular, la aspirina está comprobadísimo que te ayuda mucho en ese flujo de. O entrar con un médico, ¿no? Especialista en eso, y te va a ayudar mucho en ese sentido. Entonces, tú tienes que, por ejemplo, ya ahorita sabes, por ejemplo, Fer, Pau, que tienes una persona con una demencia vascular y que en automático es diabetes, hipertensión, ahora tu estilo de vida, que estás haciendo esto, y eso va a mejorar su calidad de vida. Y tal vez, si es enfermo, bueno, esa condición, muchachos, está empezando, pues tal vez puede vivir mucho más tiempo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿se fijan lo grave que sabes esto? ¿Sí? Entonces, ese es el punto en este aspecto. Bueno, ya vemos. Luego, fíjense, vamos ahora con esto. Cualquier entidad que comprometa de manera extensa el sistema nervioso central puede desencadenar una demencia, ¿no? O sea, es decir, si por ejemplo, no sé, Michelle, muere alguien muy cercano a ti, ¿sí? Y ese cambio o esa condición, digamos, fisiopatológica, la tienes continuamente, eso te puede generar una demencia, ¿sí? Por ejemplo, este paciente que les platicaba ahorita, yo no sé si este trauma, muchachos, de todo lo que ocurrió, le genera una demencia. Y entonces, ya se dieron cuenta, es que no tiene que ver nada con alucinaciones. Incluso, ni mucho con pérdida de realidad, de que si es una situación psicótica, ¿no? Tiene que ver, muchachos, que esa situación, Estefanía, te lleve continuamente a perder memoria, atención, razonamiento, y todo eso. Y como consecuencia de eso puede haber una pérdida de la realidad. O puede ser en espacios también todo esto, ¿no? Entonces, muchachos, de repente a veces siento que sobrevaloro el MoCA, ¿no? Pero ahí está. Apliquen eso, lo van aplicando continuamente y van monitoreando a sus pacientes cómo está evolucionando, ¿no? Y si realmente también, Vania, tus terapias o tus estrategias están funcionando con ese paciente o no. Si por ejemplo, no sé, Estefanía, yo te aplico el MoCA a ti y sales mal en el recuerdo diferido, ¿no? Y te doy una estrategia, Diana, para manejar eso y te voy a aplicar en un mes, resulta que estás peor, caray, no está funcionando. Esa es la evaluación. Y la evaluación, muchachos, tiene que ser continua. Y de nada sirve si están estimulando y rehabilitando y no evalúan, ¿Estamos? Entonces, ahí es un marcador para ver, Fernando, cómo está evolucionando tu terapia, ¿no? Entonces, eso, pues ahí está
para toda la vida, ¿no? También. Bueno, creo que... por su diversidad teológica. ¿Qué es lo teológico, Liz? Alexis. Michelle. ¿Qué Estefanía? ¿Qué es lo teológico, Ani? Los antecedentes. El origen. En teología, acuérdate, Ani, de dónde viene, ¿no? Entonces dice, por su diversidad teológica, o sea, muchachos, de verdad, ahorita si alguien te dice, Dayana, es que la demencia es por esto, no, no se sabe. No se sabe todavía, son hipótesis, son si lo mismo pasa con el autismo, ¿no? Yo digo que del 90% de las condiciones neuropsicológicas no se sabe el origen. Se apunta, ¿no? A ver si es esto, si es aquello, pero así es, ¿no? Se puede parecer a cualquier edad, sin embargo, que los dos factores más comunes son las enfermedades degenerativas y las vasculares. La demencia es un síndrome que aparece con mayor frecuencia después de los 55 años. Entonces de repente les tienes un paciente, ¿no?, que presenta procesos cognitivos, ¿no? Dices tú, pero es menor a 55 años, entonces también eso es un criterio diagnóstico para ver cómo está. Y vean, esta es una chulada, muchachos, ¿eh? Fíjense, Fermi, porque no van a entender eso. ¿Alguien sabe qué es lo cortical y subcortical? No, ok, está bien. Esto, muchachos, es algo bien interesante. A ver, Miriam, dime un síntoma cortical viendo ese dibujito. Esa ¿Síntoma imagen. cortical? Sí. Tal vez los movimientos, no. Piénsale bien, ¿eh? Ubícalo. Ahí estás haciendo un diagnóstico topográfico, ¿eh? Todo, pero mira, todo lo que esté aquí, todo lo que esté aquí es una región cortical y todo lo que esté aquí es una región subcortical. Perdón. El equilibrio sí podría Hay que tener la ser conciencia. subcortical, ¿no? ¿Cómo? El equilibrio sí podría ser subcortical. Totalmente de acuerdo. Eso, Pau, es la revelación del momento. ¿Qué está aquí? El cerebro. ¿Qué más? A ver, Gris, ¿qué está aquí? ¿Qué lóbulo está aquí, Gris? Gris, ¿qué lóbulo está ahí? Dale visitas. ¿Parietal? El temporal y el occipital. Los matos, los equilibrios. ¿Cuál está aquí, Vania? El occipital. Exacto. Ay, Dígame un síntoma occipital. movimientos finos. Todos los sensoperceptivos. Entonces, sí, normalmente por ahí viene, ¿no? Pero el Alzheimer es más una demencia cortical, ¿no? Pero hay demencias que son corticales y subcorticales, pero eso, fíjate, aquí es lo complicado en esto, ¿no, Liz? Que, por ejemplo, puedes tener una paciente con Alzheimer y puede tener signos corticales, pero también subcorticales. Ahora digamos uno cortical, ¿vale? La memoria. ¿La memoria qué será? La vista. La vista, no, pero cortical. Ah, Para ser más específico, tendríamos que ver también los áreas de Rodman, ¿no? ujú. Pero a ver, muchachos, díganme un síntoma cortical bien simple. Habla. ¿El habla dónde está? Díganme un signo o díganme qué hace la corteza prefrontal. Exacto. Lo cortical tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? Está también, muchachos, involucrado todo el parietal que tiene que ver con aspectos del lenguaje, ¿no? Pero también con cuestiones motrices. Pero díganme uno que sea, bueno, lo que decían, el equilibrio, los movimientos. Aquí está el sistema límbico, ¿sí? ¿Quién tendrá más afectadas las emociones? ¿Un cortical o un subcortical? Cortical. Total. Ahorita estaba platicando con Fernando, con Gris, con Alexis, con Liz y con Michelle, y de verdad, chicos, yo a veces les decía que yo hubiera matado por aprender esto en la universidad. Cuando salgan ya sean licenciados en 8 meses o no sé cuánto, no van a cobrar 300 pesos, ¿eh? Es una ofensa para mí, con todo lo que han aprendido. Mínimo 500, bueno, 400 mata. No hemos explorado 50. Sí, o sea, esto, licenciado, de repente imagínate que llega un paciente, Fernando, que tú le digas un diagnóstico, presenta síntomas corticales, caray, eso vale. Y luego le sobas las uñas, tristemente. ¿Saben qué me gustaría más bien? Recomendarle como pacientes a ustedes. Los terapeutas se ponen sueñas. Muchachos, déjenme les digo, sí tengo
yo tengo, ¿cómo se dice? Convenio. Convenio, no convenio. Es como acuerdos con 20 de mis alumnos de la UM y de aquí. Yo en serio hablo maravillas de usted. Yo también. Y yo, la doctora Susana, con la que trabajo, tiene su niña, tiene problemas para desenvolverse. Entonces, no, usted no sabe que yo conozco al mejor de mejor. Y le pasé su número por si le habla. Ok, nomás que es de tu parte. El 40%. Ok, entonces fíjense, la demencia tipo Alzheimer, se cree que la enfermedad es hereditaria, en 20% de los casos se manifiesta en forma autosómica. ¿Qué será eso, Grace? Autosómica. Al que baje la mirada lo voy a preguntar. ¿Qué es lo autosómico? Además de que el examen se los voy a hacer ahora, así me quito de bromas. Ándale, buen punto, ¿no? El autosómico, muchachos, son aquellos genes que salen en automático, ¿no? Que por ejemplo, Vania, Gris y Fer se casan y tienen un hijo, ¿no? Pero resulta que Gris tiene el gen del Alzheimer, ¿no? Bueno, automático va. Y ya las cuestiones, como dice ahí, el 80% son probabilidades de que miembros de la familia tengan antecedentes de la enfermedad. Entonces, eso es muy interesante como los aspectos hereditarios, ¿no? Pero tienen que ser los dos. Y hay cuestiones autosómicas, por ejemplo, si Iker y Estefanía tuvieran un bebé y Iker tiene los ojos azules, pues autosómico es que sale con los ojos azules, ¿no? Le gana el gen de Iker, ¿no? Entonces, ahí hay muchos estudios interesantes del gen predominante en este tipo de demencias. ¿Sí? Bueno, entonces, eso tampoco se les olvide de las cuestiones hereditarias. Y en principio se reconocieron los modalidades de la enfermedad de Alzheimer, una senil y otra presenil. ¿A qué se refiere con senil, Liz? Wake up. ¿Qué es lo senil? Abra los ojitos. Por la edad. Alexis, ¿qué es lo senil? De la edad. ¿De qué? Por la edad. ¿Ahí qué es lo senil? Los adolescentes. El envejecimiento. Los adultos mayores. ¿A partir de qué edad es adulto mayor? Vean. En México. 65 años. ¿A qué edad empiezan los cambios físicos irreversibles? Ya se los había dicho. A los 30, ¿no? Bien, ¿quién dijo eso? ¿A qué edad, Michelle, empiezan los cambios cognitivos irreversibles? A los 65. Bien. Entonces ahí, muchachos, también se dan cuenta de todo esto, ¿no? Y otra vez, independiente de si los síntomas se iniciaron antes o después de los 65 años, estudios posteriores demostraron la equivalencia clínica de estas dos formas, por lo que se prefirió el término de demencia de tipo Alzheimer para incluir ambas modalidades. Se quitaron ese rollo de presenil o senil, ¿no? Eso es lo que hace el DSM-5, el CIE-10, el CIE-11, ¿no? O el RDox, que dice, ya hay que quitar esto porque confunde y no es práctico para el diagnóstico. Esa es la chamba que se hace en ese tipo de inventarios, ¿ok? Y luego vamos a ver las etapas del tipo Alzheimer, que aquí están, hay cosas bien interesantes aquí. La número 1 dice, es la etapa amnésica, o sea, es decir, dice, si a mí me da Alzheimer, la primera etapa que voy a tener es esa etapa amnésica, y se caracteriza por fallas en la memoria reciente. ¿Cuál es la memoria reciente, Michelle? Lo que aprendí ahorita. ¿De qué otra forma le dicen? Memoria operativa. Reciente. La memoria operativa, ¿de qué otra forma le dicen la memoria operativa? Memoria de trabajo. ¿De otra? Corto plazo. Exacto. Ahí están casi todas, ¿no? Se caracterizan por fallas en la memoria reciente con problemas para almacenar nueva información, desorientación espacial, olvido de palabras, olvido de palabras en lenguaje espontáneo. Michelle, ¿cómo se decía eso? ¿Cómo se decía eso? Esa es la falla, el lenguaje espontáneo. Pásame el de ¿no? Y ahí están las fallitas. Hay veces, en ocasiones, muchachos, hay gente que me dice a mí, oye, Osman, pues que eres brujo. No, digo, es que si tú tienes una falla en eso, sacas todo esto. Porque sabes que alguien que no puede dominar un lenguaje espontáneo y que tiene cierta edad, además que tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿no? O algún tipo de demencia, y lo vas manejando así. Ese es el diagnóstico, muchachos. ¿Sí? Bueno, desorientación espacial, olvido de palabras, en el lenguaje espontáneo, dificultades en el cálculo y cambios frecuentes en el estado de ánimo, incluso depresión. ¿Cómo se llama, Diana, neuropsicológicamente las fallas en el cálculo? Como que les duermo con este... ¿Cálculo a qué se refiere? Sí, a las matemáticas. Discalculia. Discalculia. Ok, entonces, ¿cómo, Fernando, valoras una discalculia sin necesidad de aplicar un test? Pregúntale la tabla de Rorschach. Puede ser, ¿no? ¿Cuánto es, Gris?
12, No manches. ¿cuántos son 2 docenas y media de naranjas? ¿Dos qué? 2 docenas y media de naranjas. ¿Son 30? Sí, son 30. Entonces es una forma muy simple de manejar los aspectos descalcúlicos, ¿no? Que vienen en muchos test. Entonces también, muchachos, a medida que vayas aplicando test y que sepas así partes de ese test, lo vas conociendo así. Bueno, bueno, ahí está. Entonces esa es digamos la etapa número 1. Hay una cuestión que me pasó a mí, ¿no? Con una paciente. Dice, el otro día se perdió mi mamá, salió de la casa y luego de repente no la encontrábamos. Ella tiene Alzheimer. ¿En qué etapa estará del Alzheimer? Todavía no vemos las otras, ¿no? ¿Están en la 1? No. ¿Por qué? Porque ya tiene orientación. No, pero dice desorientación espacial, probablemente sí, ¿no? Esas personas, Stefania, salen de aquí de su casa y lo agarran para la izquierda, ¿no? Ah, si lo para la derecha, ya. Y después dicen, caray, ¿para dónde me devolví? Y lo andan buscando y se pierden. Eso es muy normal. Pero todavía, muchachos, en la etapa número 1, Stefania, no está tan afectado el uso espacial. Okay. ¿Sí? Porque ahorita me dicen cuál etapa puede estar. Luego sigue la 2. Ah, no, seguimos con la 1. Los exámenes radiológicos como la tomografía axial computarizada de TAC y la resonancia magnética cerebral, así como los exámenes electrofisiológicos como el electroencefalograma, pueden ser normales. O sea, le aplicas un electrolis o un TAC o una resonancia magnética y te sale bien. Entonces, no tiene problemas. Voy al bañito Sí, rápido. pero luego viene el neuropsicólogo fregón y dice, no, tiene fallas aquí. ¿Por qué? Porque no solamente la resonancia magnética, tienes que analizar las conductas que ella tiene, ¿sí? Y medir todo eso que vimos anteriormente, ¿ok? Luego, fíjense, así con las etapas ¿no me pasa ninguna? En la primera parte de esta primera etapa es difícil distinguir el deterioro, la demencia de tipo Alzheimer del trastorno cognitivo leve. Ojo, otra vez les pregunto, ¿cómo valoran un deterioro cognitivo leve? ¿Sí? O el Minimenta, o el de reloj, el que ustedes quieran, ¿no? Sin demencia, incluso del envejecimiento normal. Algunos estudios longitudinales. ¿Qué es un estudio longitudinal, muchachos? Esto. Que abarca varias cosas. Que tiene una línea de tiempo, ¿no? O sea, que por ejemplo, yo te hago un examen ahorita y te lo sigo hasta el tiempo que yo quiera. No existe como ese aspecto transversal, ¿no? Que hasta aquí le marco un mes, 2 meses, 3 meses no se sigue, ¿no? Entonces, estudios longitudinales demostraron que el mejor detector del deterioro de la demencia tipo Alzheimer son los puntajes bajos en pruebas de abstracción y de memoria diferida. Ok, ahí les va. Tienen 10 minutos para hacerme, así como están por mesas, una valoración de abstracción y de memoria diferida. Y empiecen, por favor. ¿Cómo? Van a hacer un test para valorar Alzheimer. Y ahí dice, la teoría te dice que hay muchos estudios, y eso lo dice Elías en el 2000, que para valorar el Alzheimer tienes que hacer una prueba de abstracción y una prueba de memoria diferida. Ojo, llega su paciente y tienen esa posibilidad de Alzheimer. ¿Qué harían con él? ¿Qué le van a medir o cómo lo van a hacer? Tienen ya 8 minutos. Puede ser